Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Eriquita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Daisy, ¿cómo está? Un gusto poderle saludar. Licenciado, muy buenas noches. Margarita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licen. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita, bienvenido, un gusto saludar. Buenas noches. Olger, ¿cómo está? Bien, gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Alexandra, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está María Gloria? Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Sí, dígame. Licen, ahí en el deber de investigar acerca del SIDA, decía que hagamos 2 hojas o 2 planas de el deber. 2 hojas o 2 planas viene a ser lo mismo. Bueno, yo entendía que 2 hojas eran, o sea, 2 hojas, o sea, 4 planos. No, 2 hojas es lo mismo, cada hoja estaba formada por una carita. Entonces, si le dice hay 2 hojas son una cara y otra cara, que en total va a salir una hojita nomás. Ya, Licen, gracias. Ujú. ¿Alguna inquietud, alguna duda adicional? Cierto, me olvidé de decirles, verán, por estas circunstancias que ustedes atravesaron con la plataforma, yo les dejé activados las tareas y el material de la semana anterior y de esta semana. Lo único que ustedes tenían que esperar es el tiempo que se active para enviar tareas nada más. Desde ayer creo que se activaba para esta semana número 4. Entonces solo eso tenían que ver ahí debajo del mismo archivo de la tarea. Ahí está desde cuándo permite enviar, dice abre, desde, y ahí está cierra y obviamente está la fecha. Eso nada más tenían que ver, nada más. Eso yo les dejé abierto para que ustedes sigan tratando de adelantar tareas y simplemente el rato que se active la tarea del envío, simplemente agarraban y subían nada más. Eso les dejé y me olvidé de comunicarles a ustedes para que se sigan dando cuenta, para que también se vayan acoplando, para que ustedes de pronto a ustedes se les haga un poco más fácil poder de pronto hasta adelantar un poquito tareas. Era el objetivo. Pero si no, de pronto tienen alguna dificultad, si tienen alguna dificultad, yo solamente les abriría semana por semana. Pero si no, de pronto, para que ustedes se ayuden, yo les puedo dejar habilitados 2 semanas, les puedo adelantar los deberes. No sé si están de acuerdo. Por favor, se pronuncian, por favor. Sí, está bien, Dicen Liz. buenas noches. Licen, ese está mejor. La segunda opción. Entonces les dejo Dicen habilitado. buenas noches. Una pregunta. Entonces Sí, les estoy de dejo, acuerdo, dicen con perdón un eso. ratito, perdón un ratito. Les dejo habilitado entonces de 2 en 2 las tareas. Sí, Licen, por Sí, favor. por favor. Sí, dicen. Ya, entonces quedamos así para la semana, para la unidad 7 que viene, ya les voy a dejar habilitado de 2 en 2. No se confundan, es lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver? Simplemente tienen que ver la fecha de apertura y la fecha de cierre nada más para que puedan subir. A partir de la fecha de apertura, ustedes ya pueden subir las tareas, no hay ningún problema. Con eso ustedes de pronto tienen por ahí un poquito más de tiempo, tienen un poquito más, de pronto les dan vacaciones, que se yo, en estas vacaciones que se vienen mismo. Entonces ustedes agarran, revisan y pueden subir ya o tener ya hechas y simplemente el rato que se active pack le cogen y le suben nada más. Esa es una estrategia para que ustedes optimicen el tiempo y no se recarguen así de las tareas semana por semana. Es una idea. Les dejo a criterio de ustedes. Si ustedes están de acuerdo, encantado de la vida. Y si no, seguimos trabajando como hemos venido realizando desde el inicio. Licen, desde la unidad 7 ya no va a haber foros.
No, a partir de la unidad 7 no va a haber foros, pero eso ya les volví y les dije. Que tienen que mejorar la presentación de sus tareas. Si es que ustedes bajan la calidad de las tareas, obviamente les va a resultar perjudicial que no existe el foro. Así es que, por favor, eso es, hay algunos compañeros que no realizan el foro, no sé qué es lo que pasa, si de pronto le encuentran difícil, no tedioso, no sé qué es lo que pasa, no están respondiendo el foro y al final obviamente tienen dificultades con las notas y por eso es que se quedan a los supletorios y obviamente en este próximo periodo que están ustedes ya no existen ni remediales ni de gracia, sino directos a supletorio y si se quedaron más de 3 o 4 materias, automáticamente perderían el año. Así que por favor sigan desarrollando a tiempo, sigan cumpliendo con todas sus obligaciones. Verán que yo les estoy ya anticipando lo que puede pasar. Los deberes, les vuelvo y les repito, son bastante fáciles, no son extensos como alguien por ahí me había dicho alguna vez, que están muchos los deberes. Apenas son preguntas sencillas que ustedes tienen que, en las tareas que más les he cargado, son 5 preguntas lo que les he puesto. No hay más nada que es lo que tengan que hacer. Yo pienso que con 5 preguntitas dentro de una tarea es sumamente fácil, no se demoran mucho, teniendo en cuenta que todo lo que en relación de lo que está a la tarea, obviamente está correlacionado con el material de apoyo. Eso es todo lo que tienen ustedes ahí. ¿Alguna inquietud en esa parte? Hablen ahora o callen para siempre. Callan para siempre. Continuemos entonces. Avanzamos con el desarrollo de la presente actividad y vamos a ver un tema bastante bueno, bastante interesante, que engloba todo lo que nos rodea, que está estructurado o está considerado dentro de la división de las ciencias naturales, lo han dividido como ecosistemas. Muchos hemos escuchado que en medios de comunicación, en diferentes medios, hemos escuchado sobre los ecosistemas en el Ecuador. Pero, ¿qué serán los ecosistemas? ¿Cuáles son las características de los ecosistemas? Eso nosotros vamos a ver cómo están conformados, cómo está su estructuración en cuanto a la flora y a la fauna. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el formato para recursos de aprendizaje tarea, tienen el nombre de la asignatura, Ciencias Naturales, estamos en unidad número 6, Ecosistemas y Biomas, lo que nosotros vamos a ver, el tema número 4, último de la unidad número 6, los ecosistemas y sus componentes, las cadenas y redes tróficas y las pirámides tróficas, esos son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen ustedes las instrucciones. El trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 4, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información investigando en otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la presente clase? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, indaga y desarrolla otros ejemplos de cadenas y redes tróficas. Debe acompañar de cromos o dibujos. Eso ya queda a decisión de cada uno de ustedes. La siguiente actividad dice qué impacto produce el ser humano en los ecosistemas. Y la tercera dice enumera los componentes de un ecosistema y coloca 2 ejemplos por cada uno. Esas son todas las actividades. Y ven, ustedes apenas tienen 3 actividades dentro de esta tarea para desarrollar. Un poquito más complejo en relación al desarrollo de las cadenas y redes tróficas que deben acompañar con cromitos o con dibujos. Pero obviamente les va a quedar sumamente vistoso el deber. Ya queda a criterio a que hagan volar la imaginación, que sean creativos para que su deber les quede sumamente bien estructurado. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos, son a mano, tienen que ser claros y ordenados. Utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, fundamental. Tienen que cumplir en cada una de las tareas esta rotulación, indicando a qué semana pertenece la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que cumplan con todos los reglamentos referentes a cada una de las tareas.
Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema los ecosistemas y sus componentes, las cadenas y redes tróficas, pirámides tróficas, correspondientes a la semana 4 del 7 de agosto del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 7 de agosto, la fecha límite de entregas es el 31 de agosto y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de septiembre del presente año. Eso en cuanto a la determinación de las tareas que ustedes tienen para la presente semana. Vamos a iniciar justamente con este tema bastante interesante, como les había dicho, y vamos a hablar, iniciamos la unidad 6, o mejor dicho, estamos ya casi estamos finalizando con este tema, la unidad 6, y vamos a ver los ecosistemas y los biomas, los ecosistemas y sus componentes. Como les había dicho, aquí tenemos una pregunta bastante interesante. ¿Qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, eso quiere decir el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio también, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Eso quiere decir que dentro de esta categoría que está determinada dentro de la biología, prácticamente nosotros vamos a hablar también de las cadenas tróficas y de la cadena alimenticia. La cadena alimenticia justamente es la relación que existe, la relación, en este caso, la relación biótica que existe entre en cada uno de los componentes de un ecosistema. Eso quiere decir, tenemos, por ejemplo, en la primera escala, nosotros tenemos a los vegetales, por ejemplo. Hay dentro de un ecosistema animales carnívoros y también animales herbívoros. Los animales herbívoros se alimentan a su vez de las plantas, ¿no es cierto? Determinados roedores o animales herbívoros son devorados por otras aves, por aves de rapiña, por ejemplo. Estas aves de rapiña, a su vez, pueden ser devorados por otras aves de mayor tamaño y se va cumpliendo la cadena alimenticia, la cadena trófica que nosotros vamos a ver más adelante, hasta llegar a su origen, que es, en este caso, los vegetales. Obviamente, en un determinado momento los seres van a morir y se van a descomponer y toda su energía, toda su materia se va obviamente a transportar, se va a complementar hacia el sector de los vegetales. Ya vamos a ver cómo funciona, es una parte bastante interesante. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos, seres vivos. Ojo, todo lo que son seres bióticos son seres vivos, mientras que son los seres abióticos son los elementos que no tienen vida. Eso quiere decir no vivos, como el suelo, como el aire, como los minerales. Entonces, en este sentido, existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos. Eso quiere decir los seres bióticos, seres vivos. Y factores abióticos, estos son elementos no vivos, como el suelo, como el aire, el agua, los minerales. Esos son factores o elementos abióticos. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, ecosistemas microbianos, ecosistemas artificiales que han sido creados por el hombre, entre otros ejemplos que nosotros iremos viendo más adelante. Dentro de los ecosistemas marinos, nosotros tenemos un gran, de hecho, el océano es uno de los espacios dentro de nuestro planeta que más vida tiene, desde los microorganismos, eso quiere decir dentro de seres microbianos, existe una gran variedad dentro de los océanos. Entonces, ¿quién tiene mayor cantidad de organismos agrupados dentro de los ecosistemas? Justamente son los ecosistemas marinos. Los ecosistemas terrestres en menos cantidad, los microbianos son bastante pequeños, pero también fundamentales dentro de la descomposición de la materia de cada uno de los cuerpos. Y los artificiales que han sido creados por el hombre, como se les había mencionado.
Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias. Dentro de esto, como les había dicho anteriormente, ya aquí topamos este tema. Las cadenas tróficas o alimenticias son representaciones sencillas de la relación alimentaria que existe entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas, las cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. Y aquí entramos nosotros también, porque nosotros, para poder sobrevivir, nosotros 100% dentro de las estructuras tróficas, nosotros somos consumidores, porque nosotros no nos fabricamos nuestro propio alimento, sino nosotros tomamos del medio ambiente, tanto vegetal como animal. Tomamos y obviamente descomponemos. Existe la transmisión de materia y energía desde un organismo vivo hacia otro. Entonces, a través del consumo, qué sé yo, por ejemplo, cuando nos servimos una pierna de pollo, por ejemplo, necesariamente nosotros depredamos, matamos al pollo, lo preparamos y todo esa estructura, en este caso su estructura muscular que nos servimos, pasa a nuestro organismo y nuestro organismo lo descompone y lo transforma en energía para nosotros poder desarrollar nuestras actividades. Así funciona con el resto de organismos que se interrelacionan dentro de un ecosistema a través de este proceso y bastante interesante como son las relaciones tróficas. Entonces, existe una relación trófica cuando dos organismos, uno de ellos es consumido por el otro. Ahí existe una relación trófica. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otro que forma parte del mismo ecosistema. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica. Cada uno de los eslabones de una cadena representa un organismo que come al otro o es comido por el otro. Con otro ejemplo, dentro de las cadenas de los ecosistemas, por ejemplo, especialmente los ecosistemas marinos, nosotros podemos ver, por ejemplo, los peces pequeños son devorados por peces medianos. A su vez, estos peces medianos son devorados por otros peces mucho más grandes, y así sucesivamente, y ahí se constituye o se establece una relación trófica. Así como les he mencionado de los peces, así sucede también en las cadenas tróficas, obviamente, que existen también en el suelo, que existen dentro de las características de los terrestres. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica, cada uno con un eslabón de una cadena que representa un organismo que come al otro o es comido también por el otro. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de la materia y de la energía. Dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa a todas las especies que comparten el origen de su alimento dentro de un ecosistema. Dentro de estas características existen 3 niveles tróficos. Tenemos el primer nivel trófico, que son los productores, y dentro de esos productores están los vegetales. Luego tenemos los consumidores, y ahí están quienes se alimentan de los vegetales. Y los descomponedores, vamos a ver que son todos los microorganismos. Una vez que el cuerpo ha muerto, proceden estos descomponedores a, obviamente, como su nombre lo indica, a descomponer, a desestructurar todo el organismo que ha dejado de existir. En cuanto a los productores, ¿cuáles son los productores? Son organismos autótrofos. Eso quiere decir que no necesitan de otro ser viviente, de otra especie, para poder alimentarse, sino ellos mismos sintetizan su propio alimento, ellos se autoalimentan. Esos son los autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, su propio alimento a partir de materia inorgánica por medio de la
Fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso químico mediante en este caso, la fotosíntesis solo está presente en los vegetales. ¿Qué es lo que hacen a través de la luz solar? Ellos descomponen el dióxido de carbono y los transforman en almidones y azúcares para poder alimentarse, y obviamente lo descomponen a nivel que obviamente nos devuelven a nosotros oxígeno para poder continuar respirando. Prácticamente ellos son los limpiadores, son filtros, podríamos decirlo así. Las plantas son filtros de todo el dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo. Ellos, a través del proceso de la fotosíntesis, ellos lo toman, todo este dióxido de carbono, y obviamente lo sintetizan, lo transforman en azúcares, lo transforman en almidones, y a nosotros nos devuelven oxígeno limpio para poder continuar respirando. Es por eso que es fundamental cuidar las áreas verdes, es fundamental cuidar los bosques, las plantas, porque a partir de ellos, obviamente, nosotros obtenemos este oxígeno puro que nosotros podemos utilizar para continuar desarrollando nuestras actividades. La fotosíntesis también es conocida como quimiosíntesis. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Este grupo está representado 100% por las plantas, por las algas, por el fitoplancton y algunas bacterias también que contribuyen o que desarrollan obviamente todos estos procesos relacionados a la fotosíntesis. En el siguiente eslabón están los consumidores. Son organismos heterótrofos. Eso quiere decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de los productores, de los vegetales. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de los consumidores primarios. También existen consumidores terciarios y cuaternarios que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. Eso quiere decir, hay una cadena que se van correlacionando en cuanto al consumo que realizan de otras especies. Y en relación a los descomponedores, son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, de cadáveres, para obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se suele representar en la cadena trófica, son fundamentales en la naturaleza, ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. El concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Un bioma es un área o región geográfica del planeta que tiene características especialmente por su clima, por la topografía y por la biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas, quiere decir que son mucho más grandes. Un mismo bioma puede contener diversos ecosistemas, entonces el bioma es mucho más grande que un ecosistema. Por lo tanto, el bioma puede estar compuesto por diversos ecosistemas. Actualmente muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana. El hombre, como siempre, ha buscado destruir la naturaleza. La contaminación, la sobreexplotación, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones masivas de cualquier tipo de ecosistemas. La sobrepoblación, las mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural. En cuanto a los componentes de un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores: los elementos bióticos y los elementos abióticos que habíamos hablado y habíamos tocado anteriormente. Los elementos bióticos son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna, esos son elementos bióticos, mientras que los elementos abióticos son lo contrario de los bióticos, son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, las condiciones climáticas, el relieve, la variación de pH, la presencia de luz solar, entre otros aspectos más.
Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son consideradas un elemento más que forma un ecosistema determinado. Por ejemplo, nosotros para poder servirnos un alimento necesitamos la sal, ¿no es cierto? O el azúcar, dependiendo de lo que nos vayamos a servir. Estos son elementos abióticos. Bueno, en este caso solo la sal. El azúcar sí es un elemento biótico, porque proviene de un vegetal. Y hemos de ver las características dentro de estos dos componentes. Entonces, un elemento bastante considerable dentro de los abióticos es la sal. Es un mineral que se obtiene de minas, que se obtiene del océano. Entonces, no es un elemento que tiene vida, no es un elemento abiótico. En cuanto a los tipos de ecosistemas, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Tenemos los ecosistemas acuáticos, se caracterizan por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistemas más abundantes. Constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y los de las aguas continentales dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. Tenemos también los otros ecosistemas, que son los ecosistemas terrestres, los que le siguen. Tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieve, tales como montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y también de clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, son los matorrales, son las estepas y también son los desiertos. Cada uno de ellos tienen un ecosistema diferente. El ecosistema mixto son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección. Eso quiere decir que están intermedios. Tanto puede ser en el ecosistema acuático como en el ecosistema terrestre. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar a los manglares aquí en el Ecuador. Eso es un ejemplo claro en cuanto a los ecosistemas mixtos. De distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combina el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como también de los acuáticos y se los considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o recuperar energías. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, son los esteros y son las costas, que obviamente tenemos también en nuestro país. El ecosistema microbiano, hablamos de microorganismos, son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres, e incluso dentro de los organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal. Nosotros tenemos en nuestro estomaguito tenemos unos microorganismos, obviamente que son beneficiosos, que permiten descomponer nuestros alimentos. En cuanto al ecosistema artificial, son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Ojo, los ecosistemas antrópicos son los ecosistemas artificiales. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. Esos son los ecosistemas artificiales o antrópicos. En cuanto a las cadenas y redes tróficas, de todas las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema destacan las vinculadas con el proceso de nutrición, que se denominan relaciones tróficas. Los organismos pueden agruparse según su nivel trófico, es decir, en función del origen de la materia en la que se nutren. Distinguimos los siguientes niveles. Tenemos los productores, los consumidores y los descomponedores que habíamos visto ya a continuación. Las relaciones tróficas que se producen entre los distintos organismos de un ecosistema pueden representarse mediante el siguiente esquema. Tenemos la cadena trófica, son una representación lineal de los organismos de un ecosistema que se alimentan unos de otros. Todas las cadenas tróficas están constituidas en primer lugar por un organismo productor, seguido por una serie de organismos consumidores y termina en los descomponedores.
Aquí tenemos un gráfico, tenemos en el primer eslabón que habíamos conocido, tenemos el productor, en este caso es 100% los vegetales, y está en este caso representado por la arveja. Tenemos los consumidores de esta arveja, puede ser el caracol se alimenta de la arveja, pero a su vez el caracol sirve de alimento ¿a quién? Sirve de alimento a la rana. La rana será alimento de alguna otra ave de rapiña y así sucesivamente hasta llegar al último eslabón, que son los descomponedores, que son los microorganismos, que en un momento que cualquiera de el último eslabón de los consumidores obviamente se muere, obviamente ellos van a entrar en acción para descomponer todo su organismo. Hasta aquí nos queda un poquito de material que nosotros debemos de ver en la siguiente clase, pero les invito a que sigan ustedes revisando este tema que es bastante interesante en cuanto a cómo funcionan nuestros ecosistemas, todo lo que nos rodea, todo el ecosistema que nos rodea a cada uno de nosotros y que también nosotros somos parte, porque el momento que nosotros morimos, dejamos de existir, entran en actividad todos estos microorganismos descomponedores justamente para descomponer todo nuestro organismo, para destruir todo nuestro organismo y transformarlo en materia que obviamente tiene otras funciones que nosotros ya veremos en otro tema. Señores y señores, hasta aquí llegamos con el desarrollo de la presente clase. Recuerden que ya después de minutos esta clase estará subida en su aula virtual. Sigan desarrollando las actividades y la siguiente clase continuaremos un poco de este tema y también del tema siguiente, que es prácticamente una correlación en cuanto al tema a los temas que nosotros seguimos avanzando dentro del área de ciencias naturales. Señores y señores, que tengan un feliz resto de semana, una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias, Licen.